Mi esposo me regala los papeles de divorcio en nuestro aniversario presumiendo que me quitaría todo y se iría con una mujer rica, pero el juez le dice que es hora de despertar. Tengo 34 años y estoy casada con James, que tiene 36. Llevamos juntos 7 años y casados 5. Nos conocimos trabajando en el mismo sitio. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia increíble, con familiares y amigos cercanos, todo perfecto, nada que mencionar de eso. Durante los primeros 3 años, la vida fue buena. Ambos estábamos bien en nuestras carreras, ganando buen dinero y acabábamos de comprar una casa en las afueras de Seattle. Incluso empezamos a hablar sobre tener hijos. James siempre ha sido ambicioso, algo que siempre admiré en él, aunque a veces su ambición rozaba la terquedad. Aún así, siempre lo apoyé. Así que cuando vino con la gran idea de iniciar su propia empresa, no me sorprendió del todo. Quería desarrollar una aplicación que cambiaría la forma en que las personas interactúan con sus hogares inteligentes, básicamente algo innovador y futurista. Me preocupaba que dejara su trabajo, ganaba $150,000 al año, lo cual no es poca cosa, pero quería apoyarlo. Teníamos ahorros y yo seguía trabajando, así que pensamos que podíamos sobrellevarlo. Me prometió que en 6 meses tendría un prototipo listo y encontraría inversionistas. Pensé, bueno, podemos aguantar 6 meses. Pero 6 meses se convirtieron en 1 año y luego 1 año en 2. Nuestros ahorros, casi han desaparecido. Mientras tanto, yo cubría todos los gastos, la hipoteca, los servicios, la comida, incluso su seguro de salud. Trabajaba más horas y recortaba gastos solo para mantenernos a flote. Y cada vez que preguntaba cómo iba la aplicación o si había interés de algún inversionista, él se ponía a la defensiva, porque según él yo no sabía cómo era crear una empresa. Alrededor del 2.º año de este proyecto, comencé a notar cambios extraños en él. Siempre estaba fuera en supuestos eventos de networking, a veces 3 o 4 noches a la semana. Se vestía con sus mejores trajes, como si tuviera una reunión de negocios en Wall Street. Cuando le preguntaba sobre estos eventos, decía que eran esenciales para conocer inversionistas y hacer contactos. Pero aquí está lo sospechoso, llegaba tarde a casa, a veces con olor a perfume caro. Al principio, no pensé mucho en ello. Confiaba en él. Pero con el tiempo y sin ver avances en la aplicación, empecé a sentir que algo no cuadraba. Cuando le sugerí que buscara un trabajo a tiempo parcial para ayudar con los gastos, se molestó y me dijo que necesitaba mantenerse totalmente enfocado en su visión. Intenté seguir apoyándolo, pero estaba agotada, física, emocional y financieramente. Yo mantenía todo mientras él perseguía lo que empezaba a parecer un sueño imposible. La semana pasada era nuestro 5º aniversario de bodas. No teníamos nada planeado porque las cosas estaban mal, pero para hacerlas aún peor hizo algo. Él llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde, luciendo elegante con un traje que no reconocí. Le pregunté a dónde se dirigía vestido así, porque hasta lo que sabía no teníamos planes para festejar nada. Antes de que pudiera decir algo, me entregó un sobre. Sonreía como me estuviera mostrando que gano la lotería. Dentro del sobre estaban papeles de divorcio. Resulta que había estado viendo a otra mujer, Melissa, una inversora de capitales de riesgo de 40 años que conoció en uno de esos eventos de networking a los que asistía. Ella vio su potencial y estaba dispuesta a financiar su nueva empresa. Me confesó que llevaban juntos 8 meses. Los eventos de networking que insistía que eran cruciales, solo eran citas con Melissa. Y la cereza del pastel, había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta, mi dinero, para pagar sus cenas lujosas con ella. Mientras tanto, yo trabajaba horas extra, recortaba gastos y me esforzaba por pagar esa misma tarjeta de crédito cada mes. Pero lo que realmente me rompió no fue solo la infidelidad, fue lo arrogante que estaba al respecto. Me dejó claro que no solo se iba con Melissa, sino que planeaba quedarse con la mitad de todo lo que poseíamos, incluyendo mis ahorros para la jubilación, porque creía que tenía derecho a ellos después de sacrificar su carrera por su empresa. Una empresa que, por cierto, no había trabajado en más de 1 año. Pero aquí está el giro, yo ya me había dado cuenta de que algo andaba mal. No todo, pero lo suficiente como para saber que debía protegerme. Durante los últimos meses, comencé a notar señales de alerta que no me dejaban tranquila, su actitud a la defensiva cuando preguntaba sobre la app, sus respuestas vagas sobre los eventos de networking, la forma en que siempre cerraba su laptop cuando entraba a la habitación. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero tampoco podía ignorar mi intuición. Así que comencé a documentarlo todo. Llevé un registro de cada gasto que cubrí mientras él trabajaba, entre comillas, en su sueño. Hice un seguimiento de todos los cargos en nuestras tarjetas de crédito conjuntas, incluidos aquellos que no cuadraban. Y hace 6 meses, decidí ir un paso más allá, instalé cámaras en nuestra oficina en casa. Y ahí obtuve la confirmación real. Lo atrapé en vídeo admitiendo ante un amigo que no estaba trabajando en la aplicación en absoluto. En cambio,
Solo estaba esperando encontrar una mejor opción en el mundo de las citas. Fue entonces cuando decidí protegerme. Durante los últimos 3 meses, he estado reuniéndome en secreto con uno de los mejores abogados de divorcio de Seattle. Hemos trabajado codo a codo en mi caso, registros financieros que demostraban que yo sola había sostenido económicamente nuestro matrimonio durante 2 años, evidencia de su infidelidad y pruebas de que derrochó nuestros bienes con su amante. En el estado de Washington, la infidelidad puede no afectar directamente el resultado del divorcio, pero gastar fondos matrimoniales en una aventura, eso sí importa. El día después de que me entregó los papeles del divorcio, presenté mi propia petición. No solo tenía las pruebas, literalmente, sino que también tenía un equipo legal listo para actuar. Él pensaba que me estaba tomando por sorpresa, pero la verdad es que llevaba meses preparándome para este momento. Cuando nos presentamos en la corte para la audiencia inicial, pude ver, literalmente, cómo la sangre se le iba del rostro a James. Mi abogado expuso todas las pruebas, y cuando el juez escuchó que James había gastado más de $50,000 de mi dinero en citas lujosas, hoteles y regalos para Melissa, su expresión fue impagable. Pero el verdadero golpe llegó cuando el juez mostró un interés particular en las grabaciones que tenía de James, admitiendo que me había manipulado. Pensó que podía burlarse de mí, pero ahora me estaba burlando de él judicialmente. La corte falló a mi favor, otorgándome control temporal sobre nuestros bienes en común, lo que significaba congelar nuestras cuentas y quedarme con la casa, por ahora. Eso fue un enorme alivio. Al menos por el momento, podía respirar sin preocuparme de que él tomara cada centavo, mientras yo me quedaba con las manos vacías. Pero desde la audiencia las cosas han evolucionado aún más. Descubrí que James había exagerado la seriedad de su relación con Melissa. Sí, es rica, pero aquí viene el giro, ella también está casada. Y cuando su esposo descubrió la aventura, la amenazó con cortarle todo el apoyo financiero en caso de que continuara con James. Al menos eso es lo que James me ha contado. Así que, de un momento a otro, Melissa lo dejó. Lo bloqueó de todas partes e hizo como si no existiera. Y ahora James está muy arrepentido con lo que hizo. Está buscando diferentes maneras de pedirme perdón y encontrar la forma de que quite la demanda de divorcio. Ha estado durmiendo en el sofá de un amigo, alegando que está en la ruina y que no puede permitirse un abogado porque congelé nuestras cuentas conjuntas, algo que, por cierto, tenía todo el derecho legal de hacer. Me hace gracia que ahora está suplicando perdón cuando hasta hace poco estaba muy seguro de que ganaría. Incluso esperó a nuestro aniversario para entregarme los papeles de divorcio, lo cual lo veo como una forma extra de lastimarme. Era como si me odiara, porque no solo me engañó, sino que necesitaba ponerlo en mi cara de la peor manera posible. Una parte de mí quiere alargar esto lo más posible, porque sé que lo dañará. Hacerle sentir que no es bueno jugar con las personas, y mucho menos conmigo. Quiero que sufra por haberme traicionado, por haber tirado 5 años de matrimonio a la basura, por haberme tratado como su sostén económico mientras jugaba a ser empresario. Y siento que tengo derecho a querer eso. Pero al mismo tiempo estoy agotada. Solo quiero que todo termine. Quiero reconstruir mi vida y alejarme del problema y de él lo antes posible. Al final del día, lo único que quiero es paz. Así que estoy aquí, preguntando si alguien ha pasado por algo similar o si tienen algún consejo sobre cómo enfrentar esto. Estoy dividida entre hacer lo que se siente correcto y ser más misericordiosa por el bien de cerrar este capítulo. Actualización 1. Prometo que he leído todos y cada uno de sus comentarios. Y aunque no haya podido responder a todos, quiero decirles que les agradezco que se hayan tomado el trabajo de decir algo. Pero están aquí para saber qué ha sucedido desde mi última publicación, así que vayamos a lo importante. Ayer, las cosas se complicaron, lo cual me animó a hacer esta actualización. James apareció en mi lugar de trabajo, que también fue en algún momento suyo, y fue un desastre total. Hizo una escena en el vestíbulo, pero no del tipo violenta, sino más bien del tipo llorosa. Literalmente llorando sobre cómo había cometido el peor error de su vida, cómo Melissa se había aprovechado de su vulnerabilidad y que no quería el divorcio. También se hizo la víctima como si él no hubiera sido el que solicitó el divorcio en primer lugar. De cualquier forma, la seguridad tuvo que intervenir y escoltarlo fuera del edificio, lo cual fue bastante humillante para él, porque conocía a esas personas. Pero no hay nada que pudiera hacer, es mi trabajo y hay personas haciendo algo importante, no pueden entretenerse con un hombre llorando en el vestíbulo. Naturalmente, no perdí el tiempo, llamé a mi abogado de inmediato y presentó una orden de restricción temporal. El juez la aprobó esta mañana, y aunque suene como una pequeña victoria, para mí es un gran alivio. Es una protección, y espero una herramienta para hacerlo pensar 2 veces, para que no se acerque. Pero no cierres la publicación, todavía hay más cosas que sucedieron. Me he enterado, a través de amigos en común, de que James está diciéndole a la gente que yo lo manipulé y que lo obligué a dejar su trabajo para fundar la empresa. Es tan absurdo que me da risa,
porque cualquiera que nos conociera en esa época sabe perfectamente que fue completamente su idea. Él no paraba de hablar de eso. De hecho, intenté convencerlo de que no lo hiciera, que estaba tirando por la borda una carrera estable y que lo mejor sería esperar un poco antes de arriesgarnos. Pero adivinen qué, tengo todos nuestros mensajes de texto y correos electrónicos guardados de esa época. Mensajes que prueban que yo estaba en contra de la idea y que él fue quien insistió en seguir adelante. Mi abogado dice que este intento de ensuciar mi reputación solo va a perjudicar su caso. Que hable en este momento es bueno para mí, porque me está dando más y más cosas para el juicio. Haber aceptado la derrota en un primer momento hubiera hecho las cosas más fáciles para los dos, pero si quiere que lleguemos a esto es justo que le dé lo que quiera. Pero también hay algo de karma en esta actualización, que en esta ocasión ha adoptado el nombre del esposo de Melissa. Sí, su esposo me contactó. Resulta que Melissa es una mujer con tantas mentiras como James. La historia de la mujer millonaria y exitosa que le vendió a James, una completa mentira. Le hizo creer que tenía millones después de una gran venta en tecnología, pero la realidad es que la mayoría de sus bienes siguen congelados en su proceso de divorcio. Lo estuvo ilusionando, diciéndole que, una vez que todo se resolviera, lo ayudaría a financiar su empresa. Pero el dinero es de su esposo, y es probable que lo siga siendo luego del divorcio. Melissa nunca planeó divorciarse de su marido, no iba a dejar el dinero, pero ahora su marido sí la está divorciando. Y como es un hombre con dinero desde antes de la boda, es obvio que tenía un acuerdo prenupcial. No pude evitar reírme cuando me enteré. Ahora James tiene entre manos una idea millonaria, crear una app de citas que evite que seas engañado. Todos sabemos que le hubiera sido de mucha ayuda. Ya estoy en contacto con mi abogado para los próximos pasos. No voy a retroceder, sin importar cuántas veces James intenté cambiar la narrativa. Mi objetivo es que este divorcio se resuelva lo más rápido y justo posible, pero no voy a permitir que vuelva a pisotearme, y lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Estoy siendo firme en mi decisión, y aunque emocionalmente estoy agotada, no voy a dejar que se salga con la suya. Las decisiones del tribunal, la orden de restricción y la verdad sobre Melissa, todo está empezando a encajar en una especie de justicia. Amo no tener que atravesar todo esto sola, porque los tengo a ustedes. Actualización 2. Bendita esa orden de restricción que nos ha traído más actualizaciones sobre mi historia. Después de recibir la orden de restricción, James se ha vuelto loco, pero loco de verdad. Creó múltiples cuentas falsas en redes sociales para acosarme. Envío no sé cuántos mensajes para decirme todo lo que te puedas imaginar y algunas cosas más. Lo peor fue que comenzó a contar historias elaboradas, acusándome de haber malversado dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar una adicción al juego. Y por si eso no fuera suficientemente absurdo, incluso contactó a mis padres tratando de manipularlos para que creyeran su versión de los hechos. Un golpe bajo, por decirlo menos. Por supuesto, no iba a dejar que se saliera con la suya. Inmediatamente envié todas las pruebas del acoso a mi abogado, capturas de pantalla, mensajes y evidencia de que estaba violando la orden de restricción con su comportamiento en línea. Para eso está mi abogado, quien se encargó de todo. Mi abogado se aseguró de que la corte se enterara de todo esto, y el juez no se estaba riendo cuando lo revisó. Resulta que violar una orden de restricción no es exactamente una buena estrategia legal para un divorcio ya complejo como este. Tenemos otra audiencia programada para dentro de unas semanas, en la que mi abogado pedirá que James cubra mis honorarios legales debido a toda la locura a la que me ha sometido. No me parece mal, no es que era un abogado barato. Lo único que lamento ahora es no haber contratado uno más costoso. Pero estoy contenta con mi abogado ahora, ha trabajado muy bien. Ayer, me reuní con algunos de nuestros amigos en común para tomar café. Me mostraron capturas de pantalla de mensajes, donde James intentó convencerlos de que mintieran en la corte para hacerme quedar mal. Ya lo sabes, esas capturas ahora son más evidencia para mi abogado. Creo que este juicio ya no se trata de una batalla legal entre él y yo, más bien una batalla entre él y él. También hoy recibí una llamada de la madre de James, ya que no faltaba nada más que pudiera pasarme. Ya me lo esperaba, pero no recibí lo que esperaba. Estaba llorando, pidiéndome disculpas y diciendo lo arrepentida que estaba por todo lo que había sucedido. Aparentemente, esta no es la primera vez que James hace algo así. Antes de que nos conociéramos, hizo lo mismo con otras dos mujeres. Se aprovechó de ellas, viviendo a su costa, mientras fingía trabajar en grandes proyectos que nunca llegaron a nada. Me dijo que esperaba que el matrimonio lo cambiara, ya que nunca había llegado a esta instancia, pero está claro que esto no es un comportamiento reciente, es simplemente quien es. Honestamente, no sabía cómo responderle. Parte de mí quería ser comprensiva, pero otra parte solo sentía que me estaba echando la culpa. Se sintió como si estuviera trasladando la responsabilidad sobre mí, como si yo hubiera sido la que debía arreglar a su hijo. No era mi trabajo ser su terapeuta ni su cuidadora emocional. Yo solo quería un compañero, alguien que estuviera a mi lado,
no alguien a quien tuviera que cargar constantemente. Es increíble cómo, después de todo lo que ha hecho, todavía hay personas que esperan que simplemente acepte que así es él y que haga las paces con eso. Incluso insinuó que debería perdonarlo, a pesar de que él sigue sin asumir ninguna responsabilidad por sus acciones. Cada vez que descubro más cosas sobre James, ya sea sobre su pasado o su comportamiento actual, se vuelve difícil creer que haya amado a ese babuino. Es el único animal que se me viene a la mente cuando pienso ahora en James. Aunque siento lástima por el animal, porque parecen ser adorables. El proceso legal sigue avanzando, pero es lento. Hay demasiadas cosas por resolver con tantas pruebas y tantos giros que da. Por una parte, él hace más fácil el juicio, pero al mismo tiempo lo complica más con más pruebas, más papeles, más burocracia. Pienso que tal vez está retrasando lo inevitable. Pero al menos si vas a hacerlo, que no sea echándote tierra. Actualización 3. Casi no puedo creer cómo ha terminado todo. Quería darles una actualización sobre cómo fue la audiencia y todo lo que ha pasado después. Ayer fue el gran día en la corte, y ha sido un circo de principio a fin. James se presentó sin abogado, lo cual era otro movimiento estúpido. Pero no sé si él lo ha decidido o nadie ha querido tocar su caso porque es una bomba de tiempo a punto de explotar. El problema es quién la tiene en sus manos. Trató de representarse a sí mismo, pero esto no es la televisión donde dices algo elocuente y todo el mundo aplaude. Sentí que hasta el juez sentía vergüenza ajena. El juez empezó a hacerle preguntas sobre su supuesto trabajo en su empresa, y fue doloroso de ver. No pudo presentar una sola línea de código, ningún plan de negocios, ni siquiera pudo explicar claramente qué se suponía que hacía su aplicación. Fue como si pensara que improvisando sobre la marcha iba a conseguir algo, pero en cuanto empezó a divagar, quedó claro para todos en la sala que no tenía idea de lo que decía. Verlo tratar de sostener sus mentiras y darse cuenta de lo ridículas que sonaba su historia fue surrealista. Nadie le creyó. Fue, en serio, vergonzoso y doloroso de ver. Es como ver a un animal sufriendo y pides que alguien lo sacrifique para acabar con su dolor. Luego llegó su intento de justificar los $50.000 que gastó en Melissa. Los llamó gastos de desarrollo empresarial. Alguien murmuró en la sala que ahora conseguir tener sexo se le llama desarrollo empresarial. El juez ni siquiera parpadeó antes de rechazarlo por completo. Lo clasificó inmediatamente como lo que era, un abuso descarado de nuestros fondos compartidos. Mientras veía a James tropezar con sus propias mentiras una y otra vez, sentía que estaba más cerca de terminar con esto y ganar. Fue incluso mejor de lo que mi abogado esperaba. El juez falló a mi favor en todo. Me quedo con la casa, lo cual es un enorme alivio, y mis ahorros para la jubilación están completamente protegidos. Pero la verdadera sorpresa fue esta: James fue condenado a pagarme $157.000. Ese monto cubre todo lo que gasté manteniéndolo a él y su aventura durante los últimos 2 años, desde sus gastos personales hasta mis honorarios legales. El juez fue claro: la profunda deshonestidad y la explotación financiera premeditada de James fueron las razones principales de su decisión. Ha sido hermoso de estar ahí. Creo que las 3 horas que duró todo fue lo más divertido que vi en mi vida. Sí, su madre estuvo en la audiencia. Y lo que pasó después me dejó sin palabras. Después de que todo terminó, se acercó a mí, me abrazó y me dijo: «Te libraste de una bala». No me lo esperaba luego de nuestra última charla. Si tu madre dice que eres una bala, que debes ser la persona que te quiere incondicionalmente, entonces debes ser una artillería de mayor calibre. Me dijo que James se mudará a Arizona a vivir con su hermana para poner su vida en orden. Me da igual lo que haga, lo único que me importa es que saldrá de mi vida para siempre. El divorcio será oficial en 90 días, pero puedo vivir con eso porque ya está todo dicho y hecho. Desde la audiencia, he estado enfocándome en otras cosas personales y no tanto en mi divorcio, gracias a Dios. Me inscribí en una maestría en ciberseguridad. Siempre quise hacerlo, pero lo dejé en pausa porque James decía que era una pérdida de dinero. La ironía es más que obvia. Le parecía una pérdida de dinero mi maestría de ciberseguridad, pero no gastar mi dinero en escanear por vulnerabilidades a Melissa. Lo sé, un chiste un tanto nerd, pero al menos yo lo entiendo. No tengo idea de si esta será la última actualización de la historia o vendrán otras, pero a menos que se traten de James, probablemente comience una nueva publicación, en caso de que sea otro tipo de problema en mi vida. Pero estando ahora en Arizona, o por estarlo pronto, ¿qué problemas podría causarme a mí desde allí? No es la otra punta del país, pero está bastante lejos como para no poder afectarme. Edición: me han dicho que quieren saber del divorcio de Melissa. Y como ya les adelanté, las posibilidades de Melissa de conseguir dinero en el divorcio eran más bajas que las de James. Así que el resultado del divorcio es ese. No lo mencioné antes porque pensaba que estaba más que claro. Actualización 4. Prometí actualizar, pero solo si era relacionado con mi ex esposo. Así que no será ningún spoiler decirles que James ha hecho otra tontería.
No relacionada esta vez con el divorcio o conmigo, pero sí otra tontería a la que nos tiene acostumbrados. Su madre dijo que vivía en Arizona, y así fue hasta hace poco, cuando no le pidió, sino que le exigió a su hermana que le diera $15,000 para una nueva app que estaba planeando. No sé de qué trata la app, porque ni su hermana lo sabe, pero cuando escuchó, debes darme ese dinero para comenzar la app, te lo devolveré cuando la empresa cotice en bolsa, lo echó de la casa con bolsas llenas de su ropa, porque así de rápido tuvo que irse. Luego llamó a su madre para pedirle dinero o ver si podía regresar a vivir con ella, pero su madre le dijo que buscara su propio camino y que no regresara hasta que hubiera encontrado la forma de madurar. Cabe destacar que aún me debe todo lo que le ordenaron pagarme en el juicio y que, por ley, cuando consiga un empleo, parte de su sueldo será embargado por mucho, mucho tiempo. Pero no tengo prisa, los intereses son mejores que tener el dinero en el banco. Puede seguir descubriendo qué hacer con su vida, mientras yo descubro en qué gastar todos los intereses.